Recording in progress. Muy bien. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos hablando, que era ¿para qué sirve todo esto? El famoso ¿para qué sirve? Bueno, las plaquetas. Entonces las plaquetas son pedazos de célula que adentro tienen un montón de granulitos. Están llenas de granulitos. Las plaquetas están llenas de granulitos. Ahí está. Compartimos las pantallas. Ahí estamos. Muy bien. Y bien. Son pequeños. Son una bolsita con un montón de bolsitas adentro. Cada uno tiene diferente utilidad que habrá plaquetas con sus granulitos adentro. La hemostasia y la coagulación. La hemostasia. La hemostasia consiste en evitar que la sangre se extravase. Es el fenómeno que evita la extravasación de la sangre. Yo me imagino, esto es un vaso sanguíneo y acá se le hizo un agujerito. Después vemos por qué. Un vaso sanguíneo con su agujerito ahí. ¿Se entiende el dibujo? Sí, ¿no? ¿Qué pasa si hago este agujero? Sí. ¿Se escucha lo que hablo? ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora tengo este agujero y la sangre viene por acá. ¿Y qué va a suceder? Y teóricamente se tendría que salir por el agujero, pero justamente por esta característica de las plaquetas hace que no se salga. Teóricamente se tendría que salir del agujero. Claro. Ujú. Ajá. ¿Y se sale del agujero la sangre? Y no, aparentemente por la característica esta que tienen las plaquetas, que es la hemostasia. Bueno, un poco sí, porque si no, No, habría bueno, nada. sí se sale. Ah, Un poco sí. porque si no, Sí. no veríamos la Está sangre. roto, se sale. ¿O ustedes nunca sangraron? Sí, claro. Ah, Pero hace que pare la sangre. Bueno, eso es la coagulación. En realidad. claro, claro, hace que se pare de salir la sangre, pero hay gente que se muere con sus hemorragias, le cuento. Sí, es cierto. O sea que la sangre sale naturalmente de los vasos cuando estos se rompen. Eso es lo que sucede. La sangre se escapa de los vasos sanguíneos cuando estos se rompen. Entonces existe un sistema que consiste en ¿qué? En reparar estos problemas. Y la reparación tiene dos pasos. El paso 1, la hemostasia. Y el paso 2, la coagulación. La hemostasia no asegura la coagulación. E incluso puede producirse coagulación sin hemostasia. Por lo tanto, son dos fenómenos que están íntimamente relacionados, pero que son independientes uno del otro. La hemostasia consiste en detener el sangrado de forma inmediata. En eso consiste la hemostasia. ¿Está bien? Es el motivo por el cual deja de sangrar un vaso sanguíneo. No sé si se le hicieron alguna vez la prueba, pero si no, no importa la prueba con nombre, pero sin embargo, pero ¿qué pasa si uno se pincha un dedo? ¿No? Yo agarro un dedo de cualquiera de ustedes y lo pincho. ¿Y qué va a pasar? Va a salir sangre. Aparte de gritar y decir esas cosas que van a decir, por supuesto, Va a salir sangre. va a salir sangre. ¿Cuánto tiempo? Y hasta que estos procesos empiecen a funcionar. ¿Cuánto tiempo sale sangre cuando se pinchan un dedo? Depende. Pinchazo, 30 segundos. Sí.
pongámosle 30 segundos. Bueno, 30 es poco, pero vamos a ponerle un poquito más. Pero sí, vamos a ponerle 30. Un Vamos a ponerle minuto. 30. ¿Puede tardar en dejar de salir sangre 1 hora? No, No. de un pinchazo de un dedo, no. Bueno, depende, si es un pinchacito, no. Depende, si tenés un problema de coagulación, sí. Bueno, sí, por eso. Porque si Sí, el pinchazo fue... normalmente, cuando se van a sacar sangre, No, enseguida No. para. ¿cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo sangra eso? No sé, 20 segundos, 30 segundos, te aprietan un poquito ahí, 30 Hasta que segundos. coagula. No, hasta que coagula no. Sangra No. hasta que se produce la hemostasia. Ujú. No hasta que coagula. Justamente el punto en el que deja de sangrar es en el punto en que se cumplió con el primer paso, que es la hemostasia. El primer paso del control de una hemorragia es la hemostasia. ¿Está bien? Eso es lo que les quería decir justamente. De hecho, hay una prueba que se llama justamente tiempo de sangrado. Entonces se pincha el lóbulo de la oreja y se cuenta sin apretar nada, se limpia un poquitito, se pasa un algodoncito o una gasita, en realidad más que algodoncito, una gasita o un papelito, se va sacando los restitos de sangre que van saliendo hasta que deja de sangrar solo. Eso puede durar, en realidad se cuenta cuando uno no aprieta ni nada, entre 3 y 12 minutos, perdón, entre 1 y 3 minutos es lo que tarda en parar de sangrar. ¿Sí? Entre 1 y 3 minutos. Puede durar 30 segundos, puede pasar, pero generalmente entre 1 y 3 minutos. Entonces yo pincho la oreja, sale sangre del lóbulo de la oreja, pincho, sale sangre, pero se para solo, no pasa nada. El Y cuerpo... lo que se dice siempre cuando te hacen un estudio de coagulación, que es el tiempo de protombina, ¿es esto? No, el tiempo de protrombina tiene que es ver la con la coagulación. Y esto tiene que ver con la hemostasia. Hemostasia es el tiempo que tarda en parar de salir la sangre, que está diciendo que se tapó el agujero. Entonces, ¿con qué se tapa el agujero? El agujero se tapa con plaquetas. O sea que si uno mira acá, va a ver las plaquetas que están del otro lado, así todas pelotonadas. Todas esas pelotonaditas ahí. ¿Eh? O sea que el motivo por el cual yo no veo más sangre es que está lleno de plaquetas. La sangre que querría escaparse no puede. ¿Por qué no puede? Porque se encuentra con las plaquetas. ¡Tuc! Y ahí quedó. ¿Está bien? Entonces el fenómeno de hemostasia consiste en ocluir lesiones que se produjeran en los vasos. Para eso están las plaquetas. Entonces, cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, y ahora sí les cuento, ¿cuándo se produce una lesión en un vaso sanguíneo? ¿Cuándo calculan ustedes que se producen las lesiones que necesitan de hemostasia? Por ejemplo, ahora, en este momento, ¿tienen alguna lesión que necesita hemostasia en su cuerpo? Seguramente yo pienso que debemos tener todo el tiempo. ¿La ruptura de capilares, eso cuenta? Por supuesto, todo cuenta. Ah, bueno. Porque Todo la el tiempo. ruptura de capilares en un pellizcón, no sé, siempre hay ruptura de capilares. Aunque no te toque nadie, también También el día se rompen vasos. rompen. Todo el día. No necesitan nada. Cualquier cosita es suficiente para que un vaso sanguíneo se rompa. No, la aorta no, por supuesto. Esa no. Pero los vasos chiquititos, todos esos vasos todo el día se lesionan por distintos motivos. El movimiento, el roce, la fricción, nada, cualquier cosa que lesiona el endotelio, cualquier cosa. Se rompen los vasitos. Tienen tendencia a romperse un poquito. Cuanto más pasa el tiempo, más edad tenemos, más fácil se rompe. ¿Está bien? Y a veces se rompen tan fácil que se ven desde afuera. Y vemos los viejitos que están llenos de moretones. No es que los golpearon, sino que tienen fragilidad capilar. ¿Está bien? Fragilidad. Pero todos tenemos igual. No, nos pasa a todos los tiempos, en todo tiempo. Y para eso está el sistema justamente que corrige esto, que es inicialmente el de la hemostasia.
¿En qué consiste ese fenómeno? Consiste cuando encuentran un endotelio dañado. ¿El endotelio qué es? ¿Qué es el endotelio? Capa de los vasos sanguíneos. ¿Cómo? No La escuché. capa Una de las capas del vaso sanguíneo. interna del vaso Es sanguíneo. la célula que tapiza el interior del corazón y las cavidades internas. El tapiz de todos los vasos sanguíneos. Claro. Es decir, que las células endoteliales son las que están en la superficie del vaso. Este podría ser el vaso. Y acá dibujo, bueno, medio. Lo dibujo así para que se note de qué hablo, ¿no? Pero bueno, está la capa de células endoteliales. Ahí está. El endotelio. Ahora las agrando para abajo la célula para que se note que están. Ahí está. ¿Está bien? Células endoteliales, ahí las tengo. Entonces, cuando las células endoteliales habitualmente tienen como función, ¿cuál es la función de las células endoteliales? Por supuesto son un tapiz, ¿no es cierto? O sea, tienen la función de tapizar. Pero además, ese tapiz no es un tapiz, sino que entre las células tiene que haber uniones estrechas para que ese tapiz tenga una impermeabilidad. No es total la impermeabilidad, pero es una impermeabilidad buena, para que no se escape la sangre. Perfecto. Pero además, el endotelio tiene como función alejar moléculas y células. Es decir, que las células que circulan por acá adentro y las moléculas que circulan por acá adentro tienen que estar lo más lejos del endotelio. Para eso el endotelio tiene carga negativa, que eso aleja las células, todo lo que tenga membrana lo aleja, y aleja algunas moléculas que se pudieran pegar. ¿Está bien? Además, el endotelio de estas funciones tiene funciones, estas son funciones comunes del endotelio cuando el endotelio está normal, pero cuando el endotelio uno lo estimula, el endotelio se puede activar. Y la activación trae aparejada liberación de moléculas. ¿Para qué sirven esas moléculas? Bueno, esas moléculas tienen distintas funciones. Por ejemplo, quimiotaxis, atraen células. Por ejemplo, esas moléculas pueden ser factores de crecimiento. Dice GF porque en todos lados van a ver que factor de crecimiento como GF. La G es de growth, que es crecimiento. Growth. Factor de crecimiento, libera factores de crecimiento, factores quimiotácticos, factores estimulantes de células, activadores celulares. O sea que el endotelio no está ahí como así, solo para tapizar, sino que se puede activar y hacer distintas cosas. Puede también proliferar cuando está activado, puede proliferar. Lo que significa proliferar, ¿no es cierto? O sea, haber más. Es decir, el endotelio no está muerto ahí. Y abajo del endotelio hay una capa. ¿Cómo se llama la capa que está debajo del endotelio? Muscular. Antes de la muscular. La tienen Mucosa, no. los epitelios.
y la menciono siempre. El endocardio. Basal. ¿Qué es esto? Membrana basal. Basal. La membrana basal tiene un montón de sustancias en ella. Y la membrana basal no debe ser expuesta. Entonces, el endotelio hace que la membrana basal no esté expuesta a los vasos porque, entre otras cosas, eso estimula la coagulación. Entonces, cuando se rompe un vaso, el endotelio se pierde. Esa ruptura del endotelio, la ruptura del endotelio, hace que los elementos figurados de la sangre puedan pegarse a la pared del vaso. Las plaquetas hacen eso. Cuando el vaso se rompe, las plaquetas se adhieren al endotelio, pero ya no se adhieren al endotelio porque no está, se adhieren a la membrana basal que está debajo o al tejido que esté debajo. Ese fenómeno de pegoteado se llama adhesión plaquetaria. Acá está, adhesión plaquetaria. O sea que la adhesión plaquetaria se produce cuando el vaso sanguíneo se lesiona. Es como si el vaso sanguíneo adentro tuviera como una especie de, tiene un tapiz, y ese tapiz es como un plástico que cubre una superficie engomada. Cuando yo saco el plastiquito de la superficie engomada, se le empiezan a pegar cosas. Bueno, lo que se pegan primero son las plaquetas. Se adhieren al endotelio lesionado o a lo que está por debajo del endotelio, que es la membrana basal. Cuando el endotelio se modifica o cuando la membrana basal se expone, las plaquetas se acercan, ¿está bien? Y se empiezan a pegar, adhesión plaquetaria. Cuando se adhieren las plaquetas que venían como Clark Kent dentro del plasma, se transforman en Superman. Y la plaqueta, cuando se transforma en Superman, se llama plaqueta activada. Así se llama, plaqueta activada. ¿Se activa cuándo? Cuando se adhiere, cuando está pegada a algo. El solo pegarse a algo, viene la plaquetita solita, viene pegada, viene andando, la pared está rotita, pasa algo, la plaquetita pum, se pega y se activa. Se activa significa que empieza a liberar sus gránulos, que cambia el citoesqueleto, le cambia la forma y se queda pegoteada, que empieza a fabricar sustancias que la adhieren al endotelio y que adhieren a otras plaquetas, es decir, se modifica, se activa. En esa activación genera vínculos con otras plaquetas a las cuales también atrae. Atrae otras plaquetas y se vincula con ellas. Es decir, se empiezan a pegotear las plaquetas entre sí. Ese fenómeno se llama agregación. Entonces las plaquetas se adhieren a la pared del vaso y luego empiezan a como aglutinarse, como apelotonarse, se empiezan a agregar. ¿Está bien? Se agregan. Una plaqueta se empieza a pegar a otra. Luego de este fenómeno de agregación, las plaquetas empiezan, como liberan sustancias, empiezan a atraer proteínas que están en la sangre y se forma como una red que las empieza a envolver. Ese fenómeno se llama aglutinación. Entonces se adhieren, se agregan, se empiezan a juntar y se aglutinan, como que ya se forman verdaderas masas de plaquetas. ¿Está bien? Eso, en conjunto, cuando se forma, se llama tapón plaquetario o tapón hemostático. El tapón plaquetario o tapón hemostático es un verdadero corcho que tapa los agujeros de los vasos sanguíneos. ¿Ven? Es como un corcho. Bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Es un corcho que tapa los vasos sanguíneos. Entonces ya una vez que tenemos el vaso sanguíneo tapado, se produjo la hemostasia. ¿Está bien? Eso es la hemostasia. La hemostasia es entonces formar el corcho que tapa el vaso sanguíneo. ¿Está bien? Y eso hace la plaqueta inicialmente. ¿Está bien? La función inicial básica es formar el corcho ese.
Pero ese corcho es el llamado para que se siga formando una mayor acumulación de plaquetas y para que se empiecen a pegotear las células de la sangre. Y entonces el fenómeno de hemostasia se transforma en un fenómeno de formación de un coágulo, o sea, coagulación. Las plaquetas, además de producir el coágulo, el tapón, producen vasoconstricción en la zona, porque los granulitos tienen también, además de tienen un montón de cosas, pero una de las que tienen son prostaglandinas y tromboxanos, y estas producen espasmo local. Entonces, cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo, la plaqueta viene, tapa el agujero y hace que el vaso se achique. ¿Sí? Y ahí tengo el fenómeno de hemostasia, para desangrar. ¿Está bien? Bien. Fenómeno de hemostasia a cargo de la plaqueta. Bien. ¿Cómo continúa la cosa? Bueno, las plaquetas activan el endotelio y a su vez el endotelio, si hay una lesión, expuso la membrana basal. Bueno, entonces tengo membrana basal expuesta, células endoteliales activadas, por un lado. Hasta ahí llego. Ahora voy a otra cosa que ahora los voy a emparentar. Voy a emparentar una con la otra. Entonces, ¿qué es la coagulación? Es un fenómeno en cascada. Son reacciones, una que se continúa con otra, de feedback positivo. ¿Qué significa que una reacción es de feedback positivo? Que el estímulo se refuerza. Bueno, claro, que el mismo proceso refuerza el proceso, efectivamente. Entonces, el proceso A se produce y genera un fenómeno B, que a su vez hace que se genere más A, que genera más B, que genera más A, que genera más B, y así sucesivamente. Es decir, es un fenómeno que se va perpetuando solito. La coagulación es un fenómeno de este tipo, que si no tuviera un control de freno, cada vez que nosotros tenemos una lesión se coagularía toda la sangre dentro de nuestro cuerpo. Bien. Bien, ¿el fenómeno en qué consiste? Consiste en lo siguiente. ¿Cuál es el final de la coagulación? Tengo un vaso, el vaso tiene una lesión, y el fin último de la coagulación consiste en que el vaso que está lesionado está el agujero en el vaso sanguíneo. ¿Ven? Hay un agujero, se ve el agujero, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno final o en qué consiste el final del asunto? Consiste en que acá se forme toda una estructura que puede sobrepasar, generalmente sobrepasa, por supuesto, una estructura que tape este agujero. Tengo que tapar todo el agujero. Es decir, tengo que formar un trombo. Un trombo es lo mismo que un ¿qué? Que un coágulo. ¿Vieron alguna vez un coágulo? Sí. ¿Dónde vieron coágulos? Cuando te sacan una muela se forma el coágulo, Por ejemplo. por ejemplo. Y si no, ¿dónde más vieron coágulos?
Y queda medio feo decir, pero bueno, cuando las mujeres tienen la menstruación. Bueno, en el flujo menstrual, bien, está bien. ¿Y Ujú. dónde más? ¿Fueron alguna vez a una carnicería y vieron algún coágulo de la sangre de la vaca? Sí, se hace como una cosa medio negrita, así como más Negra. oscura, más oscura. ¿Y qué queda alrededor del coágulo ese? Cuando uno mira un coágulo, mira alrededor del coágulo, ¿qué ve? Pareciera como una sustancia blanca, ¿Blanca o transparente? sí, o transparente, no sé. Transparente como gelatinoso. Sí. Bien. Sí, o color, sí, medio amarillento. Eso es el suero de la sangre. Y lo que está ahí es el coágulo. ¿Vieron coágulos? ¿Y vieron trombos alguna vez? ¿Qué preguntan? Les acabo de decir que es lo mismo, y ahora. Sí, lo mismo, claro, pero igual, por ejemplo, también se ve un coágulo cuando tenés, no me sale la palabra, viste, las venas esas en las piernas. Alguna vez un trombo. Sí, lo Coágulo, mismo, vieron. Trombo, ¿vieron? es lo mismo. Casi. No es lo- El El trombo no es trombo cuando no es el todavía no coágulo salió y no adentro sé. de la... ¿Cómo? El trombo es una obstrucción. El coágulo es lo mismo que el trombo, solo que el coágulo es in vitro. Es Como decir, en un vaso fuera de los vasos sanguíneos. sanguíneo. El trombo es el que está Adentro. dentro del vaso sanguíneo. Un trombo son coágulos dentro de un vaso sanguíneo. Este es Por probable que ejemplo, no haya. las varices, puede ser. Pero la varice, las varices no son trombos específicamente, las varices son dilataciones. Pero imaginemos que estuviera el trombo adentro, igual no lo vieron, porque está dentro del vaso sanguíneo. O vio las varices, ¿se entiende lo que digo? O sea que el trombo es el coágulo, pero adentro del vaso. Por eso no lo vieron seguramente. Para ver un trombo hay que abrir un vaso sanguíneo y mirar el coágulo ahí adentro. ¿Se comprende la diferencia? Aún así los vamos a usar en forma indistinta. Trombo y coágulo vamos a usar de forma indistinta. Pero la realidad es que coágulo es fuera del vaso sanguíneo. Lo pudieron haber visto en la carnicería, cuando perdieron sangre y les cayó una gota de sangre al piso, en el flujo menstrual, en donde quieran ustedes. Esos son coágulos. Y trombos son lo mismo, pero dentro del vaso sanguíneo. Bien. Hecha la aclaración, les digo, yo igual voy a usar los términos en forma indistinta. Así que si me escuchan decir coágulo y trombo y estoy hablando dentro de un vaso sanguíneo, es lo mismo. Para mí es la misma cosa. Pero ya les aclaro. Bien. Ahora, una vez que dije esto, la pregunta es, ¿qué es un coágulo o un trombo? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho un coágulo? Bueno, elementos constituyentes de un coágulo o trombo. Es decir, vamos a poner que es una pelota. Y ahora yo digo, ¿de qué está hecha esta pelota? 1. Elementos figurados. ¿Cuáles? ¿De qué elementos figurados está hecho un trombo o un coágulo? Bueno, primero, ¿qué son elementos figurados? Claro. ¿Qué son los elementos figurados? Cri, 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 cri. ¿Qué son elementos figurados? ¿Vivo? Bueno, ¿no eran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos? Justamente las plaquetas. ¿Cuál de estos elementos figurados está en un trombo o coágulo?
Estamos hablando de plaquetas. Los tres. Un coágulo tiene elementos figurados, todos los que hay. ¿Qué más tiene un coágulo? Proteínas. Una que es la estructura del coágulo. Que se llama fibrina. Y otra, y el resto, proteínas, perdón, estructurales, ¿y tiene otras proteínas? Sí. Proteínas plasmáticas. ¿Cuáles? Todas. Entonces, yo tengo que poner un coágulo, le pongo, entonces, elementos figurados, plaquetas. Glóbulos rojos. Muchos más que plaquetas, por supuesto, pero yo no voy a dibujar media hora, por supuesto. Glóbulos rojos. Glóbulos blancos. Proteína fibrilar. De estructura, la fibrina. Forma la estructura porque atrapa todo. Otras proteínas. Proteínas globulares. Otras proteínas podrían ser fibrilares. Y ahí tengo un coágulo. Por eso, cuando veo el coágulo en la carnicería, veo un charquito que es el suero, es decir, es agua con electrolitos, y en el medio veo el coágulo, que tiene todo lo demás. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Lo que hace que el coágulo sea tal es la estructura hecha de fibrina envolviendo los elementos figurados de la sangre que quedan atrapados. Ese es un coágulo. Bien. Una vez dicho esto, entonces ahora, pongo el pizarrón. ¿Está? Ahí está, fenómeno. Muy bien, entonces ahí tengo un coágulo. Entonces una vez que vi eso, ahora observo lo siguiente. ¿Qué necesito para hacer un coágulo? Necesito elementos figurados que están en la sangre. Pero necesito fibrina. La fibrina, cuya red o malla que se forma aprisiona los elementos figurados. ¿Se comprende este concepto ahora? La fibrina forma mallas que aprisionan o atrapan a los elementos figurados. Toda esa pelota que habíamos dibujado a un costado. Bien. Pero entonces para fabricar un coágulo necesito fibrina. ¿Y dónde está la fibrina? En un coágulo hay fibrina. ¿Y de dónde sale la fibrina?
¿De dónde sale la fibrina? ¿De los músculos? La fibrina circula en la sangre. Pero si circula en la sangre, ¿por qué no se forman coágulos todo el día? Si la fibrina atrapa a las células cuando las tiene ahí, las atrapa. Se pegotea con las células y las atrapa. La fibrina no atrapa células porque no circula como fibrina. Circula como fibrinógeno. Ven, ahí está la fibrina, forma el coágulo y queda el suero. La fibrina no circula como fibrina, circula como fibrinógeno. Es un precursor. Un precursor, una proteína similar a la fibrina, pero que es un poquito más larga. Está inactiva, necesita activarse. Exactamente. El fibrinógeno circula como fibrinógeno y se transforma en fibrina para formar el coágulo. Fenómeno, está muy bien. ¿Y por qué el fibrinógeno se transforma en fibrina? Para que cumpla esa función. Sí, pero ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo hace todo el día? Porque lo que transforma el fibrinógeno en fibrina es una enzima que se llama trombina. Entonces, cuando la trombina está, se hace coágulo. la trombina estimula el fibrinógeno, que se transforma en fibrina y atrapa los elementos figurados de la sangre y se forma el coágulo. Claro, si lo hiciera todo el tiempo, Claro. estaría todo coagulado, la Claro. sangre. ¿Y qué es la trombina? Es una enzima. ¿Y dónde está la trombina? En la sangre. Es un chiste. Si la trombina está todo el día en la sangre, transformaría todo el día el fibrinógeno en fibrina, la fibrina atraparía cosas y se formaría un coágulo todo el tiempo. El fibrinógeno lo fabrica el hígado todo el tiempo. Así que anda circulando siempre. ¿Y la trombina? La trombina es una proteína enzimática. Es que la trombina no circula como trombina. Circula como protrombina. ¿Se entiende? Entonces, cuando la protrombina se transforma en trombina, la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina y la fibrina va a atrapar los elementos figurados y va a formar coágulo. ¿Y qué es la protrombina? Es una proteína. ¿Quién la fabrica? El hígado. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y la libera la sangre? ¿Cuándo? Siempre. O sea que siempre hay protrombina en la sangre. Espera. Si siempre hay protrombina en la sangre, se tendría que transformar siempre en trombina, y la trombina transformaría el fibrinógeno todo el tiempo en fibrina y formaría coágulo todo el día. O sea que la protrombina tiene que tener algún motivo por el cual se transforma en trombina. Efectivamente. La protrombinasa es una enzima que transforma la protrombina en trombina para que esta transforme el fibrinógeno en fibrina y se haga el coágulo. ¿Y la protrombinasa de dónde sale? ¿Dónde está? También está en el plasma. Me está cargando. ¿Cómo está todo en el plasma? Entonces, bueno, ¿y la protrombinasa está activa todo el tiempo? No, no está activa todo el tiempo. Y entonces ahí viene la cuestión. La protrombinasa se activa con calcio, pero tiene dos formas de activarse. Siempre usando calcio, por supuesto. Una forma